Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Antes de dar la dirección del mensaje de esta clase, vamos a ponernos en oración. Padre Celestial, nuevamente agradecemos de este día por estar reunidos, honrar y glorificar tu sagrado nombre, sobre todo porque es el día de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por este privilegio, Señor. Y ahora nuestra súplica es que me acompañes en la presentación del mensaje de este momento. Que sea un mensaje claro y de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos viendo el tema, como siempre estamos estudiando el libro de Génesis y estamos en el capítulo 17. Estamos en el tema que Dios pacta darle una nación a Abraham. Ya hemos visto dos mensajes en relación a este tema. Hoy voy a presentar la parte tercera y la parte cuarta. Ahora veamos la parte tercera, pues. Lo que vamos a ver ahorita trata acerca de la señal del pacto, es decir, la circuncisión, que se expresa claramente allí en los versos 9 al 14 de este capítulo 17 del libro de Génesis. Bueno, vamos a comenzar pues con el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En cuanto a ti, indica la segunda división de las obligaciones del pacto, que ya hicimos referencia en los versos 4 y 15. En Génesis 17, versos 1 al 8, Dios es el sujeto de los verbos en lugar del objeto. A pesar de que el Señor había iniciado el pacto por su amor y gracia, esperaba una respuesta obediente de parte del patriarca y de sus descendientes, como participantes en esta relación especial con el Todopoderoso. El mandamiento general de Dios para ellos era simplemente que guardaran su pacto. Sin embargo, todavía tenía que ver, o que dar, mejor dicho, los detalles en cuanto a lo que se entendía con este encargo. Por eso notemos lo que nos dicen los versos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Jehová repitió que el pacto involucraba a Abraham y su descendencia. No era solamente para él, sino también para su descendencia. El mandamiento central del pacto era que todo varón de la casa de Abraham fuera circuncidado. La circuncisión de la carne serviría por señal del pacto con el Todopoderoso.
todos los descendientes futuros deberían someterse a la circuncisión y llevar esta señal en su carne, ¿no? Aún aquellos que no se les había aplicado la circuncisión a los 8 días de nacido, no importaba la edad, tenían que ser circuncidados. El origen del rito de la circuncisión se desconoce, sin embargo, excavaciones que se han encontrado, excavaciones arqueológicas, han descubierto representaciones de guerreros sirios circuncidados que datan del tercer milenio antes de Cristo. La evidencia más antigua de Egipto de esta práctica surgió en una estela del siglo XXIII, óigalo bien, porque digo siglo XXIII, porque es antes de Cristo, que describe una circuncisión ritual de 120 hombres. Se sabe de ciertos grupos cananeos y árabes que también habían practicado la circuncisión. Por ejemplo, si leemos en Jeremías capítulo 9, versos 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aunque el pueblo de Mesopotamia, que era el hogar original de Abraham, y los filisteos de las islas griegas no lo hicieron. Miren lo que dice Jueces 15:18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incrédulos. Vamos ahora al primer libro de Samuel, capítulo 17, y de aquí vamos a leer verso 26 y luego nos saltamos 10 versículos abajo, o sea, verso 36. Dice así: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este? Noten, este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. O sea, imagínense, se le da énfasis a este filisteo incircunciso porque tenía que ver mucho esta situación en relación a no cumplir lo que Dios mandaba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cierta evidencia preliminar sugiere que la circuncisión se practicaba para alejar los malos espíritus, como un rito de paso a la edad adulta realizada a la edad de la pubertad, o sea, más o menos entre los 10 a los 13 años, o como preparación para el matrimonio. Imagínense cómo tenía que ver pues la importancia de lo que era la circuncisión. Para Abraham y su posteridad, sin embargo, tendría un significado religioso como señal
de una relación espiritual con Jehová. El significado era religioso, pues. En vista de que otras naciones practicaban la circuncisión y la vestimenta cubría las partes privadas de los hombres, la señal no era una que los extranjeros detectarían, lo cual podría parecer extraño, ya que señales anteriores dadas por Dios en Génesis eran vistas por el público. Estas incluían luces celestiales como lo que tenemos en Génesis 1:14. Dijo luego Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Tenemos otra señal, la señal de Caín que vemos en Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Luego pasemos a otra señal en Génesis 9, 8 y 17, o sea, la señal en relación al arco iris. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, dijo pues, verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces vemos lo siguiente. Dios evidentemente ordenó la circuncisión como una señal especial en beneficio de aquel que era circuncidado. Cada vez que era consciente de su cuerpo, a él se le recordaba pues que era uno del pueblo del pacto de Dios. No podía olvidar esta señal de la circuncisión, puesto que la llevaba en su cuerpo y puesto que la llevaba en su órgano íntimo. Algo bien característica esta situación. La circuncisión era una señal en la carne sobre quiénes eran ellos como pueblo, pues, elegidos, llamados, benditos y dados un destino divino de parte de Jehová. Era bien clara esta situación. Entonces miren lo que nos expresan los versos 12 y 13. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Siempre me he preguntado lo siguiente. La circuncisión evidentemente practicada en el órgano masculino del hombre, pues tenemos que ver que tenía que ser algo doloroso. Al fin y al cabo, a la edad de 8 días, el niño pues ni lo podía recordar. Pero imagínense en aquellos adolescentes, o aún cuando fuera ya un hombre viejo, que le tenían que practicar, si pasaba a ser parte de Abraham, pues evidentemente que tenía que ser algo doloroso. Pero esa era lo de menos, en el sentido de que con eso se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Las instrucciones con respecto a la circuncisión era que todo bebé varón tenía que recibirlo de la edad de 8 días de nacido. Por eso dice,
y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. O sea, bien claro, pues se cumplía el mandamiento de Dios. Este mandamiento incluía a todo bebé varón nacido en casa de Abraham, sea que fuera nacido libre o como hijo de esclavos, tenía que hacérsele esta circuncisión. Si un descendiente de Abraham compraba un varón de un extranjero, había de circuncidar al esclavo al finalizar la venta para que pudiese unirse a la familia. Esto era bien claro, bien trascendental. No podía llegar un varón, unirse a la familia si no era circuncidado. El pacto de la circuncisión había de ser un pacto perpetuo. Ya esto lo hemos estudiado a lo que se refiere la palabra perpetuo de la palabra olán, que a esta altura entendemos que comprendemos bien esta situación de esta palabra olán en el idioma hebreo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí vemos todavía aún más la seriedad de este pacto. Para subrayar pues la importancia de su mandamiento, Jehová declaró que vería la posesión de un varón incircunciso en la familia como una violación grave del pacto. Así lo declara aquí este verso 14. Para los varones adultos que podrían oponerse a someterse a la circuncisión, se incluyó una advertencia de graves consecuencias. Aquella persona, dice, miren qué claro, será cortado de su pueblo. Algunos expositores sostienen que ser cortado, la palabra cortado es la palabra karat en el idioma hebreo, con K al principio y con TH al final. Karat simplemente quiere decir ser separado de la comunidad, pero este punto de vista muchas veces no es convincente. Porque digo esto: un varón extranjero que fuere vendido como esclavo en un hogar hebreo ya había sido cortado, o sea, separado de su pueblo. Normalmente ser cortado quería decir la pena de muerte, sea que fuera llevada a cabo por el hombre o por Dios. Pero eso es lo que básicamente es el significado del ser cortado, es la pena de muerte. Noten en Levítico 18:29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 19:8. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortado de su pueblo. Luego veamos en 1 Samuel 28:9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Pasemos a 1 Reyes 11:16. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. La evidencia, pues, para este último punto de vista
se ve en frases donde karat se vincula con otros términos y se vincula y la pena de muerte se asevera claramente. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, noten, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguno en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Bueno, pasemos ahora al libro de Ezequiel 14, versos 8 y 9. Dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Podemos ver pues que era esencial entonces que a cada varón que se convertía en parte de una familia hebrea se le instruyera en cuanto a la seriedad del pacto. Adoptaban un esclavo o con lo que sucediera, pues tenía que, como parte de una familia hebrea, tenía que pasar por la realidad de la circuncisión. Este asunto de vida o de muerte de la circuncisión servía como una señal en la carne sobre la importancia de honrar la relación con el único Dios verdadero. Esto es lo que nosotros podemos ver en todo este punto. Bueno, pero ahora pasemos a ver que un nuevo nombre se da para Sarai y la promesa de Isaac. Esto es lo que vamos a ver en esta porción de los versos 15 hasta el 22, que un nuevo nombre se da para Sarai y la promesa de Isaac. Bueno, vamos a pasar a este análisis de estos versos 15 al 22. Pero quiero decir antes lo siguiente, que antes de este capítulo, Dios le había dado a Abraham la promesa de un hijo. Sin embargo, no había hecho referencia a Sara como la madre. No le dijo, si ustedes le ponen cuidado, no le había dicho, te daré un hijo, pero no le dijo, y la madre será Sara, sino que fue hasta después. Entonces es sin duda la razón por la que pudo convencer a su marido de que la maternidad sustituta por medio de Agar era la manera lógica para poder cumplir la profecía del Señor. Entonces, pero ¿qué es lo que vemos? Que Jehová descartó esta estrategia aquí en el capítulo 16, que ya lo hemos estudiado, y aquí su promesa de posteridad incluía explícitamente a Sara. Vamos a los versos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendré a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. La frase a Sarai tu mujer marca la tercera división del pacto. Ustedes recuerden que vimos la promesa fue hecha a Abraham, 1. 2. La promesa
se trasladaría también a sus descendientes, 2. Y ahora la promesa, la tercera parte, es hecha en relación a Sara. Entonces, la frase a Sarai, tu mujer, marca esta tercera división del pacto. Dice en Génesis, recordando los versos 4 y 9, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Dijo de nuevo Dios, verso 9 ahora, a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la revelación de Dios tomó un nuevo giro con referencia a su promesa divina de bendecir a Sara y darle a Abraham de ella hijo, un hijo de ella. Ahora sí es claro. En primer lugar, el Señor le informó al patriarca que su mujer había de tener un nombre nuevo. Ya no había de llamarla Sarai, sino que ahora se llamaría Sara. Sara había de ser su nombre. Si bien había explicado el cambio de nombre de Abraham, hay una cosa que sí es clara acá en cuanto a Sara. Dios no dio ninguna razón para cambiar el nombre de su mujer. En realidad, Sara es simplemente una forma alternativa para escribir Sarai, que quiere decir princesa. Entonces, el nuevo nombre podría pues corresponder con los reyes que se mencionan en la bendición. La promesa del Señor era que sería madre de naciones y reyes de pueblos vendrían de ella. Entremos al versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínense, ¿qué es lo que sucedió con Noé y toda esa camada que vimos cuando vimos el capítulo 5 y aún posterior al diluvio? Que Noé vivió 950 años y los otros 850 y el más viejo Matusalén 969 años. Al oír pues estas palabras, Abraham se postró en tierra delante del Señor y se rió en incredulidad, porque esta promesa a él le parecía imposible. Sabía que él y Sara sobrepasaban los años naturales para engendrar hijos y que por lo tanto, como quien dice, cuestionó a Dios en cuanto a cómo un hombre de 100 años de edad podría engendrar un hijo o una mujer de 90 años de edad podría concebir. Esto se ve bien claro acá, este cuestionamiento o esta incredulidad, no solo de Abraham, sino de Sara también. Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. La súplica de Abraham a Dios era, ojalá Ismael viva delante de ti. Estaba pidiendo en efecto, por favor Señor, después de tantos años de espera, ¿no te gustaría aceptar la solución razonable a este problema y permitir que mi hijo Ismael sirva como la simiente elegida por quien cumplas tu promesa? Eso es lo que él estaba insinuando pues a Dios. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer,
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La respuesta de Dios a la súplica de Abraham dice ciertamente, que es la palabra aval en el idioma hebreo, ciertamente aval. Dios pues rechazó la solicitud en cuanto a que Ismael cumpliera con el papel del niño divinamente designado de la promesa, y reiteró lo que ya había sido señalado en Génesis 17, verso 16, donde se lee que el hijo vendría de Sara. Entonces, para reforzar esta afirmación, Dios le dijo a Abraham que le llamaría Isaac al niño, que en el idioma hebreo es la palabra Yitzhak, con Q al final y con Y al principio, Yitzhak, que es un juego de palabras de y se rió, que sería la palabra Guayichak, el juego de las dos palabras de Isaac con y se rió. Guayichak es una composición. El hijo prometido tendría un nombre que conmemoraría la risa. ¿Cuál risa? Bueno, la risa de incredulidad de su padre ante la promesa del Señor de su venida, porque allí en el verso 18, en el verso 12 del capítulo 18 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Luego en Génesis 21, versos 3 y 6, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Más temprano, la promesa del pacto perpetuo de Dios había sido para Abraham y para sus descendientes. Esto es bien claro, porque en el verso 17, el verso 7 nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ahora él estaba extendiendo esta bendición a Isaac y a sus descendientes de él. Ahí se va extendiendo la bendición. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, noten, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Dios se refirió luego a la preocupación de Abraham por Ismael, diciendo, también te he oído. Una vez más, aquí hay un juego de palabras con el nombre Ismael, que quiere decir Dios oye. Ese es el significado de Ismael, Dios oye. El Señor le aseguró al angustiado padre que, a pesar de que él había rechazado a su hijo por medio de Agar como el heredero prometido, no estaba descalificando a Ismael de bendiciones futuras. Por el contrario, prometió bendecir y multiplicar los descendientes de Ismael. Le haría convertirse en el padre de 12 príncipes, sugiriendo pues 12 tribus, y hacer de él una gran nación.
Esta declaración fue una mejora significativa de la promesa anterior hecha por el Señor a Agar sobre Ismael, que lo vimos en los versos 11 y 12 del capítulo 16, donde dice: además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, cuando le estaba diciendo que volviera a la tierra de Abraham, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y luego, y él será hombre fiero, le dice. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Noten una cosa interesante. He intercalado aquí esta cita bíblica porque es muy importante. Hablando de los descendientes de Ismael, vamos al libro primero de Crónicas, capítulo... estoy equivocado. Al libro de Génesis 25, 12 y 18. En primero Crónicas es una referencia que hace relación a estos descendientes de Ismael. Dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus vías y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Es interesante, pues, todos los descendientes que vinieron de Ismael. Voy a terminar esta primera parte analizando lo que tenemos en los versos 21 y 22. Dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, la etapa del embarazo de los 9 meses que se conoce. La promesa de Dios acerca de Isaac fue hecha antes de nacer, mientras que su promesa divina sobre Ismael, Génesis 17, 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que vino después esta promesa, después de su nacimiento. Además, el adversativo más presenta un contraste entre los dos hijos de Abraham y sus respectivas bendiciones. La frase mi pacto al comienzo de Génesis 17, 21, donde dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esto distinguió las promesas del pacto hechas a Isaac de las hechas a Ismael. El Señor, pues, en otras palabras, cerró la puerta a más diálogo o a más deliberación sobre el asunto. Define esta situación: esto haré, como quien dice, y punto,
habiendo expresado su intención de que Sara se convirtiera en la madre de Isaac por este tiempo, el año que viene. Por eso mire el verso 22, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Con todo lo anterior claramente estipulado, podemos ver pues que la reunión llegó a su fin, la reunión entre Dios y Abraham. Entonces la manifestación visible del Señor desapareció cuando la Escritura aquí nos dice que subió Dios de estar con Abraham. Subió Dios de estar con Abraham. Para mí es muy interesante todo este diálogo y que aquí se presenta, toda esta situación tan seria, tan divina como lo es cuando está interviniendo directamente nuestro Dios en una situación que Él la está dirigiendo, en una situación pues que Él la está gobernando. Voy a terminar acá y siempre les invito dentro de unos 40 minutos más a escuchar la cuarta clase en relación a este interesante tema que estamos tratando, que Dios pacta darle una nación a Abraham. Que Dios bendiga, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes y que siempre tratemos de hacer y de imitar pues todo lo que aquí se presenta en relación a a pesar de todo, de los errores que pudo haber cometido Abraham, a pesar de todo, Abraham sigue siendo nuestro ejemplo en nuestro cristianismo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.